A ver, escuchábamos hace un rato esta relación que ha tenido el gobierno con la banca y hoy, además, está dándose la Convención Nacional Bancaria en nuestro país. Se hace cada año, se hacía en Acapulco, ahora se va a hacer en Mérida. Y todo esto se da en el marco de un terror a nivel global de que pudiese venir una crisis bancaria. Empezó con la quiebra del Silicon Bank y luego vino este otro banco que se llama Signature, también tronó, y luego ayer Credit Suisse, ya desde muy temprano estábamos platicando del tema, cómo empezó a caer y las acciones terminaron creo que por ahí del menos 27%, una cosa por el estilo. Pero bueno, todo eso, ¿qué representa? ¿Nosotros qué? ¿Cómo nos afecta? ¿Qué estamos viviendo? Y hoy es un gustazo tenerte, querido amigo Jorge Andrés Castañeda. Bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, Luis. Feliz de estar acá. Ahora en jueves. Hoy tocó en jueves porque pues, así fue la agenda noticiosa acá. Así es que nos va. está cañón. Oye, a ver, ¿cómo ves esto? ¿Qué Pues, está a ver, pasando con los bancos? Es muy complicado lo que está pasando en Estados Unidos y pudiera ser muy peligroso para la economía global. Ok. Un poco recapitulando. ¿Qué fue lo que pasó con Silicon Valley Bank? Ujú. El origen de todo esto es lo que hemos platicado aquí, el mundo de los intereses negativos, el dinero gratis durante una década y que todavía se dobló la apuesta en el COVID y había una cantidad de dinero para volverse loco, sobre todo en lugares como Silicon Valley. Este banco era utilizado por todas las empresas de tecnología que están en Silicon Valley, pero se llama el Silicon Valley Bank, era el que usan las empresas de Silicon Valley. Para pagar nómina, etcétera, y para recibir las inversiones. O sea, si tú te invertías uno de estos fondos famosísimos, Andreessen Horowitz, Sequoia, recibías la lana ahí en Fresca. Silicon Valley Bank. Te decían, abre una cuenta aquí en Silicon Valley Bank y aquí te vamos a dar la lana, ¿no? De repente, Silicon Valley Bank tiene una cantidad de dinero brutal. Pasaron de tener, me parece que está viendo la cifra, como 120 mil millones de dólares en depósitos, a tener más de 200 en un año. Ok. ¿No? Que fue el 2021. O sea, casi el doble. Sí, casi el doble. Era un periodo de 2 años. Entonces, ¿qué hacen los bancos cuando tú vas y dejas tu lana ahí? ¿No? Los bancos aquí en México, los bancos en Silicon Valley, tienen que invertir ese dinero. Digo, casi a nadie le pagan intereses sobre su cuenta a la vista, los cheques, no pagas. Entonces el banco ahí no te paga, o te paga muy poquito. Pero el banco agarra ese dinero y lo coloca. ¿No? Esa es su chamba. Y gana la diferencia entre lo que te paga a ti de interés, que es por lo general casi nada, y al tiempo y lo que gana en cómo lo colocó. Ok. Y el gran tema aquí es que es un tema de horizontes de inversión de tiempo, ¿no? Ok. Porque pues tú no puedes ir y prestarle a una persona para que compre una hipoteca 30 años, por decir algo, 20 años, la típica hipoteca. Pero el banco sí, el banco puede juntar la lana de todos y prestar y aguanta los 20 años, ¿no? Se supone. En teoría. En teoría. Por eso lo ven en las hipotecas y demás. Pero bueno. O sea, aunque nos lo enojemos, que hace es transformar la duración de las inversiones, ¿no? O sea, aunque nos enojemos, el banco es fundamental. Utiliza nuestra lana también para generar préstamos. Y eso está bien, o sea, es normal. No, para eso es. Para eso funciona un banco, es la idea, ¿no? Esa es la idea. O sea, porque tú no necesitas ese dinero para en la ese economía, momento. porque si no se dan préstamos, no se puede invertir. Pues no hay crédito. Si tú quieres comprar una máquina a 20 años, pues alguien te tiene que prestar a 20 años y las personas no pueden. Entonces, lo que hace el banco es que, como se dice, transforma la duración del dinero. Esa es la forma técnica de decirlo, ¿no? Es una tandototota, para entenderlo, ¿no? Algo así. Algo así. Ajá. Entonces, ¿qué hizo Silicon Valley Bank? Tenían este dinero en exceso y no es que prestaban ellos muchísimo y como funcionan los bancos en Estados Unidos, fueron y compraron lo que parecían en ese momento inversiones muy seguras. Compraron bonos del tesoro estadounidenses, es decir, CETES, pero del gobierno gringo, sí. que se supone que es lo más seguro en el mundo. Es lo más seguro en el mundo. O sea, cuando haces todo tipo de cálculos en finanzas, siempre se habla del retorno libre de riesgo. Esos son bonos del tesoro de Estados Unidos. 0% de riesgo, en principio. Y muchas también paquetes de hipotecas, como las del 2008, pero buenas hipotecas. O sea, no han dejado de pagar, no van a dejar de pagar probablemente. Pero lo que pasa es que cuando la Fed empieza a subir las tasas de interés el año pasado, y mucho más este año, hay una regla en las finanzas, que ahorita te platico por qué es así, pero que dice que cuando suben las tasas de interés, el precio de los bonos cae. ¿No? ¿Y por qué? Tú piensas en la misma hipoteca que estábamos platicando.
si tú sacaste una hipoteca a 6% el año pasado, hoy que las tasas están en 10, en CATS están como en 14, ¿no? Pero vamos a decir 10. Sí. Esa hipoteca vale menos para el banco si el banco se la quiere voltear y vender a otro banco. Porque paga 6 y hoy hay afuera productos que pagan 10. Ok. Entonces, hoy vale menos del valor nominal, digamos, del préstamo. Si te habían prestado 100 pesos, hoy yo puedo llegar y decirte, o sea, si un banco te paga 80. te paga 80, ¿no? Y ese banco probablemente le conviene o no. Entonces caen los valores de así son los bonos, finalmente es un pagaré, ¿no? Entonces que se descuenta en el tiempo, pero como subieron las tasas, todo eso baja de valor. Ok. Entonces, toda esta complicación para contarte por qué pasó lo que pasó. El Silicon Valley Bank había comprado muchísimas de estas porque tenía un exceso de efectivo y en efecto tomaron decisiones, digamos, inocentes e ingenuas, dicen algunos, porque no es que hicieron tonterías con el dinero. No hicieron lo que llaman allá coberturas por si cubriendo el riesgo de subida de tasas de interés que todos sabíamos que iba a pasar. Okay. Eso pasa al mismo tiempo que el Silicon Valley Bank es un banco mediano, por lo cual no está regulado de la forma más estricta de Estados Unidos. Después de las leyes de la crisis del 2008, viene el Dodd-Frank Act, se llama, que una serie de reglas para los bancos para que no nos vuelva a pasar el too big to fail y todo eso. Y está funcionando muy bien esas reglas. Lo que pasa es que los bancos medianos hicieron mucho lobby para que ellos no los incluyeran en esa parte. Porque dicen, nosotros no somos sistémicos. Si yo me caigo, no tiro la economía del mundo, de Estados Unidos, ¿no? Ese es el argumento. Y luego Trump firmó una ley en 2018 que quitó muchas de las provisiones del Dodd-Frank Act y particularmente de los bancos medianos. Por lo cual no los estaban supervisando, no estaban haciendo los que se llaman stress tests, que es que modelan qué pasa si pasa esto, qué le pasa al banco, qué pasa si pasa esto, y tú tienes que poder responder a eso. En México... los dejaron muy libres. Los dejaron muy libres. Ok. Y bajo otras circunstancias, los hubieran regulado y dicho, oye, estás haciendo aquí una tontería, porque tal. Y se hubiera evitado esto. Y los bancos son hasta cierto punto bienes públicos, porque también los bancos no son totalmente privados porque tienen el permiso, en México y allá, de imprimir dinero. Ok. Por lo cual es una concesión del gobierno, por eso es una licencia bancaria. Ok. Cuando a ti te prestan para una hipoteca, no mueve el dinero de punto A a punto B. El banco tiene permiso de inventar dinero y luego de retirar dinero cuando se lo pagas. Es una cosa ahí medio complicada. Pero entonces los bancos sí tienen que ser muy regulados porque es una concesión. ¿No? Están imprimiendo dinero. Todo esto para decir, ¿qué pasa? Qué dato, eso no lo sabía yo. O sea, digo que te pueden inventar dinero de pronto. Sí, crean dinero y desaparecen dinero todos los días. Sí. La semana pasada empieza a sonar que el Silicon Valley Bank están cayendo los valores de sus bonos, como por lo que ya platicamos, caen, y entonces se crea un pánico, y el gran problema del Silicon Valley Bank es que todos son de Silicon Valley. Entonces son muy pocos clientes, muy pocos, son decenas de miles, pero no estamos hablando de millones. Todos viven ahí juntos en Palo Alto, todos son de California. Todos están ahí en California, están en los mismos chats. Y el fondo de inversión de Founders First, de Peter Thiel, que era el socio de Elon Musk, le empieza a decir a sus empresas que está invertido que saquen su lana de ahí por si acaso. ¿No? Y eso crea un pánico. Todos en unos chats, digo, allá no usan WhatsApp, pero unos grupos, empiezan todos a volverse locos y todos se conocen. Y se crea lo que siempre se ha conocido como una corrida bancaria. No hay un banco en el mundo, si todos sus clientes van mañana y le dicen, dame mi lana, que aguante, porque la invirtieron a largo plazo. O sea, el pánico fue dame mi lana. Pero todo esto no antes sucede cuando pasa en Argentina y lugares así. Sí, no en Silicon Valley. Va la gente y se para afuera del banco a hacer cola. Aquí con los apps pueden sacarlo y en lo que antes tardaba días, pasó en minutos. Si todo el mundo fue a sacar la lana, se creó este pánico porque todos se conocen entre ellos. O sea, no fue que lo lees en las noticias y todo, es que yo te dije, oye, bueno, yo voy a sacar mi lana de Silicon Valley porque yo no quiero ser el último que se quede con la papa caliente, ¿no? Entonces, se vuelve un dilema muy entretenido, digo,
que es de acción colectiva. O sea, si yo hago lo que me conviene a mí y tú haces lo que te conviene a ti, salimos los dos amolados. Ok. ¿No? Pero si todos aguantamos, como el viejo también el dilema del prisionero de teoría de juegos, si todos aguantamos, no pasa nada porque el banco era solvente. El banco, o sea, hicieron algunas tonterías como no cubrirse ante lo de tasas de interés, pero no hicieron tonterías de prestarle al primo y que no pagó. Sí, claro. ¿No? El banco era solvente. Entonces, ¿qué pasa? Hay otro tema muy importante aquí que es los seguros sobre los depósitos. Ok. Que aquí en México tenemos el IPAB. Allá tienen una cosa que se llama el FDIC, que es básicamente todos los seguros, todos los depósitos en los bancos están asegurados por el gobierno federal hasta cierto punto. Allá son $250,000. En Silicon Valley Bank, la gran parte de los seguros no estaban asegurados porque eran muy grandes y eran de empresas, etcétera. Todo esto o sea, tu dinero y mi dinero en el banco está protegido en México por el IPAB. Y si tú tienes una cuenta en Estados Unidos de cheques, hasta $250,000 está protegida, ¿no? Si el banco truena, el gobierno te paga. Pero tenían más de $250,000. Esta empresa, ¿no? Sí, pero tienen más de $250,000. Tienen mucho más de $250,000. Veía el Roku y estos que tenían $500 millones y otros. Y las empresas y los individuos. Entonces, 90 y tanto % de los depósitos del Silicon Valley Bank no estaban asegurados. Ok. Lo cual crea más incentivos para la corrida bancaria. Ya. Entonces ya, vas a la corrida el jueves en la noche, jueves y viernes, y el domingo tiene que entrar la Fed a arreglar el problema, porque ahí sí ya estábamos ante un riesgo de contagio, ¿no? Porque se va pasando de un banco a otro. Dicen, oye, fíjate que, bueno, sí se contagió otro, que es estaba muy enfocado en cripto, el de Signature, en Nueva York. Okay. Pero también tenía muy pocos depósitos asegurados. Pero ahorita ya hay First Bank, por ejemplo, que ese sí es un banco. O sea, ese es un banco común y corriente, con sucursales, más que... luego está Citizens Bank, que es otro banco regional importante. Y muchos pequeños bancos así. Ok. Y luego llega el caso de Credit Suisse, que es en Europa, ¿no? Primero, o sea, la Fed hizo lo correcto. ¿Pero no tenía que ver una cosa con la otra o sí? Lo de Credit Suisse. Pues sí, porque es parte del mismo pánico. O sea, el domingo en la noche la Fed anuncia, vamos a respaldar todos los depósitos, no se preocupen, ¿no? Ya. Y, digamos, eso crea cierta calma en los mercados, ¿no? La gente dice, ok, ya, ahí muere. Sigue habiendo broncas, algunos bancos... tienen caídas en sus acciones, etcétera. A bancos grandotes les empieza a ir muy bien, porque entonces todo el mundo se empieza a llevar su lana a los bancos grandotes, a JP Morgan, sobre todo JP Morgan Chase, que es el más grande de Estados Unidos, Wells Fargo, Citibank, etcétera. Pero, pues queda mucha incertidumbre y no sabemos qué va a hacer la Fed. Porque entonces muchos le dicen, todos los que estaban criticando a la Fed por subir las tasas tanto, dicen, oye, ya viste que lo rompiste, ¿no? Párale a la subida de tasas, esto es lo que pasa. Y luego sale el dato de inflación que no salió tan bien. Es decir, tiene que seguir subiendo tasas la Fed. Y entonces están en este estira y afloje. ¿Y qué implicaciones tiene esto para nosotros? Creo que es lo más interesante. Estamos hasta ahí, luego Credit Suisse tiene un problema por capitalización, etcétera. Es un banco muy grande europeo y ya los rescata. O sea, les da la promesa el Banco Central Suizo después de que los saudis no los quieren... dicen que no van a poner más lana, finalmente. Sí, claro. ¿No? Ahora, ¿qué tiene que ver esto para México? Primero, el sistema bancario americano es fundamental para que funcione la economía global. Y si hay una recesión en Estados Unidos, en México hay una recesión más grande. Eso lo sabemos. El nearshoring que platicamos aquí, que platicabas hace rato con Pedro Tello, eso no hay si hay una crisis bancaria en Estados Unidos, ¿no? Una crisis financiera, o sea, todo eso se va a parar. Todas las inversiones en México, etcétera, pues, y el consumo allá, porque es para vender allá, va a haber broncas. Claro. Y luego, si la Fed deja de subir sus tasas, y por eso se cayó el superpeso, de repente tenemos que ver qué va a hacer el Banco de México, pero ya no existe el diferencial de tasas de interés tan importante que existía, por lo cual, pues el peso ya no, lo que algunos pensamos que está sobrevaluado, pues quizá hay un ajuste fuerte, como ya hubo el otro día que pasó, a que llegó a 19 pesos. Vamos a, ahorita habría que ver cómo vamos hoy, ¿no? Porque si la Fed deja de subir las tasas, tenemos que ver qué va a pasar
con el Banco de México. Mira, hoy vamos, pues ya estamos en 19.10. Sí, se está ajustando. Sí, lo que dices, está ajustando. Se va a viene el ajustar, trancazo, porque lo que pasaba es que los Estaba CETES sobrevaluado, estaban ajá. pagando demasiado contra los... Sí, bueno, nada no más que- demasiado. Habían subido quizá correctamente, pagaban mucho más que las inversiones en Estados Unidos. Y estaba la Pero idea... esta versión al riesgo se regresan a lo Sí. seguro, ¿no? Exacto. Entonces, pues sí puede tener, que no es necesariamente malo para los exportadores. Eso de que el peso esté barato Alto, sí, es claro. bueno para los que compran cosas importadas. Ujú. Y para los que se van de vacaciones al extranjero y se les hace barato. Lo cual siempre es una mala señal que a la gente de tu país se le haga barato las grandes ciudades del mundo. Ok. Pero para los exportadores, de hecho, es bueno que se caiga el peso. Ok. ¿no? Bueno. Entonces, yo sé que todo esto es un enredo complejo. Pero no creamos que lo que pasa tan lejos de nosotros Ajá. no nos afecta. Por supuesto que nos afecta. La banca en México aparentemente está bien. Los requerimientos de capitalización y lo que van a decir ahorita en la convención bancaria es que aquí no hay riesgos. Ok. Porque han sido muy estrictos las regulaciones en México Ya. y lo que se le pide a los bancos de tener lana disponible, ¿no? Esos son los índices de capitalización. Ok. No pareciera haber un riesgo general, aunque como puede haber bancos en específico que sí tengan problemas, ¿no? Con cierta exposición muy concentrada a ciertas cosas, pero no veo hoy una contagio del sistema financiero gringo al mexicano. Ya. Pero si hay una recesión en Estados Unidos y empieza a haber broncas de otra índole, ahí sí podríamos estar ante una situación compleja, que esperemos no sea el caso. Querido Jorge Andrés Castañeda, mil gracias. Te seguimos en tus redes. Jorge Acast en Twitter, en El Economista, en Más Media. Aquí estamos. Mil gracias, querido Jorge.